por supuesto, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien pertenece toda honra, a quien pertenece toda gloria, a quien pertenece todo honor. Amén. Para aquellos que no nos conocen, que van a conectarse con nosotros a través de las redes sociales, mi nombre es William Osmar Chamagua. Hoy es domingo 29 de noviembre, amén, del año 2020. Adelantándome a desearle un feliz cumpleaños el día de mañana a dos personas también que amo mucho, amén. Una de ellas es nuestra hermana Kenia, amén, Kenia de López, que ahora mismo está de paseo por El Salvador. El día de mañana entra al segundo ENTA, amén. El Señor le bendiga y la cuida y la protege y que lo disfrute junto con sus padres, amén. Su cumpleaños el día de mañana, 30 de noviembre, amén. Y una de las razones por las que nunca se me olvida el cumpleaños de nuestra sister Kenia es porque el 30 de noviembre también cumpleaños una de mis hijas, amén. Minerva Tania Chamagua, amén. De Benavides, me va a decir el esposo porque ella está casada, amén. Así es que quiero aprovechar también a desearle a mi hija Minervita, amén. Nuestros niños nunca crecen, ¿verdad? Ella nació en Alemania, amén, cuando yo estaba prestando servicio militar con el ejército de los Estados Unidos, amén. Así es que un abrazo, mi chiquita se me hizo toda una mujer, amén. Un abrazo a mi hija Minervita, amén. Muchas felicidades adelantadas en su cumpleaños del día de mañana, amén. Y le doy, por supuesto, muchísimas gracias al Señor, amén. Bendigo cada una de sus vidas, hermanos, y bendigo cada una de las vidas también de todas las personas que alrededor del mundo se van a unir y van a compartir en vivo este mensaje con nosotros, y a lo mejor también para quienes el día de mañana puedan conectarse con nosotros. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, que yo quiero ser honesto, que este tema es un poco tabú en la iglesia, amén. Se ha convertido en un tema tabú. No debería de ser un tema tabú porque es un tema el cual es central a la iglesia del Señor Jesucristo. Es central a la evangelización del mundo. Y es central porque este tema tiene que ver directamente con Dios, el Señor, el creador de todas las cosas, amén. El único y soberano creador, Padre, Dios y Salvador del mundo, amén. Y estamos hablando del tema de la santidad. Con el permiso del Señor, titulado este mensaje, un llamado a la santidad. Desafortunadamente en la iglesia del Señor moderna, y esto no ha pasado, por supuesto, de la noche a la mañana, como todos son procesos, amén. Nosotros mismos vivimos y nacemos a través de procesos, amén. Para que un niño nazca, un bebé nazca después de 9 meses, ha habido un proceso de gestación de 9 meses, y después ese bebé nace y comienza otro proceso, amén. Comienza otro proceso que termina, si todo corre su curso natural, con que ese bebé eventualmente llegue a lo que nosotros llamamos la vejez. Antes se llamaba la tercera edad, hoy hay cuarta edad y hay hasta quinta edad, amén. Hay personas que están cumpliendo 40 años a los 60 años hoy, amén, así dice el mundo. Amén. Antes, hasta hace unos 20 años, cumplir 40 años era estar cumpliendo 20 años, ¿verdad? Porque pues las tecnologías van avanzando, el campo de la medicina, todo eso va avanzando, pero también dentro de la iglesia, algunos temas que son centrales a la evangelización del mundo y a la existencia misma de la iglesia del Señor se han convertido en tabú. Y tabú significa de esos temas que están ahí, pero que no se tocan, ¿verdad? No se tocan. Por ejemplo, en muchas familias continúa siendo tabú hablar del tema de la sexualidad con sus hijos, ¿verdad? Hay padres de familia que no tienen la capacidad de decirle a su hijo, cuando el hijo desarrolla, cuando entra en la pubertad, no tienen la capacidad de sentarse con él y explicarle algunas cosas que a partir de ese momento van a comenzar a pasar. No tienen la capacidad de sentarse con sus hijas cuando sus hijas entran en el desarrollo, cuando por primera vez sus niñas experimentan el tema de lo que
en nuestros países llaman la regla, que no es nada más que un proceso natural en el cuerpo femenino, ¿no? Entonces hay padres de familia que no tienen la capacidad de sentarse con sus niñas y hablar del tema de la sexualidad y explicarle pues también algunas cosas, ¿verdad? Esos son temas que son considerados temas tabú. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad continúa siendo un tema tabú en muchos lugares, en muchas familias, en muchos países, amén. Y así por el estilo muchos temas. Y hablando de temas tabú, un tema que se ha convertido tabú en la iglesia porque ya no se habla de eso es del tema de la santidad. Tocar el tema de la santidad es tocar un tema que cae mal. Tocar el tema de la santidad es tocar un tema que pone incómodo a las personas. Porque ya estamos en otros tiempos, estamos en el pleno siglo XXI ya, ¿no? Amén. Eso del siglo XXI me recuerda al expresidente de Venezuela, ya fallecido, Hugo Rafael Chávez Frías, que él hablaba de la gobernabilidad en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ya estamos en pleno siglo XXI y hoy en siglo XXI la iglesia ya no debe de hablar del tema de la santidad. Y a mí me parece que en parte este es un tema tabú porque es un tema que no se entiende. Es un tema que no entendemos. Vengan conmigo a la primera carta que nuestro amado hermano el apóstol Pedro escribe. La primera carta, el apóstol Pedro en el capítulo 1, me dicen amén cuando lo tengan, invitar también a todos nuestros hermanos y amigos que están conectados con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Ayúdenos a compartir este video, amén. Compártalo ahí en su página, si no se avergüenza, ¿verdad? Porque para muchas personas el tema de la palabra de Dios, la predicación del evangelio también es un tema tabú, es un tema que les da vergüenza, amén. Pero si no es así, compártalo en sus páginas, ayúdenos para que esta palabra también llegue a más personas, amén. Estábamos estudiando el día de hoy aquí en la iglesia, antes de la transmisión tenemos un estudio de la palabra y estábamos estudiando sobre la condición del ser humano sin Dios, amén. Y básicamente sin Dios el ser humano no tiene esperanza. Sin Dios el ser humano se llena de odio, se llena de amargura, se llena de resentimiento. Sin Dios el ser humano está de una forma permanente en guerras, en pleitos. Está de una forma constante llenándose de odios y de envidias y se manifiesta en la vida de la persona humana cuando no tiene a Dios todo tipo de carnalidad y de pecado y de injusticia. Amén. Entonces, el tema de hoy es un llamado a la santidad. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no. Porque lo dice la palabra y lo vamos a leer. Vamos a leer algunos versículos, pero vamos a comenzar con este. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, me dicen amén cuando estén ahí. Vamos a leer el versículo 15 en adelante, en el nombre del Señor Jesucristo, tal y como lo expresa Colosenses: todo lo que hagáis de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos dice la Escritura, sino como aquel que os llamó es santo. Estamos hablando de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en la primera carta, el capítulo 3, verso 16, le dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 9 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, cuando el apóstol Pedro está hablando de estas cosas, amén, está diciendo lo mismo que decía el apóstol Juan, lo mismo que escribió el apóstol Pablo, y este es el apóstol Pedro, y dice: como aquel que os llamó es santo, aquel que nos llamó se llama Jesús. El evangelio que ahora estamos compartiendo es el evangelio de Jesús. El mismo a quien él a sus discípulos les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese evangelio que él ordenó que se predicase a todo el mundo es el que estamos compartiendo en estos momentos. Entonces dice la palabra que como aquel que os llamó es santo. La Escritura nos dice que Jesús es Dios manifestado en carne, pero que fue manifestado en carne en semejanza de hombre, es decir, él fue en todo igual con nosotros, con una única diferencia, y es que él no pecó.
Él tampoco heredó el pecado de nuestros padres. Por eso es que Él nació de una virgen. Amén. El Espíritu Santo del Señor cubrió a María cuando ella era una virgen y concibió del Espíritu Santo. Entonces, eso fue para que el cuerpo humano del Señor no heredara el pecado de nuestros padres, que es el que todos nosotros heredamos. Entonces, en todo lo demás fue igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces, aquel que nos llamó es santo, dice la palabra. Sed también vosotros santos, y note lo que dice, en toda vuestra manera de vivir. Amén. Es importante que vayamos prestando atención al detalle. Amén. Nosotros servimos, creemos y adoramos a un Dios que es santo. Amén. No estamos creyendo, sirviendo y adorando a un Dios que está lleno de pecado, que está lleno de maldad o de injusticias. Estamos creyendo, adorando y estamos bendiciendo a un Dios y estamos proclamando a un Dios que aparte de ser el creador de todas las cosas, que es el todopoderoso, que es omnisciente, todas estas cosas estamos también hablando de un Dios que es santo. Amén. Entonces dice la palabra en el verso 16, porque escrito está, sed santos. ¿Por qué dice la Escritura? Sed santos porque yo soy santo. Amén. A mí me gustan, por ejemplo, las pupusas. ¿Y por qué me gustan las pupusas? Porque desde que tengo memoria, mi mamá mandaba a comprar pupusas o le llegaban a hacer pupusas en la casa. Amén. Me encantan las pupusas porque es parte de la cultura en la que yo crecí. Amén. De niño, las enchiladas no me gustaban, pero ya de adulto hoy sí me encantan las enchiladas. ¿Por qué? Porque también son parte de la cultura. Los sándwiches de pollo, de gallina, me súper encantan. ¿Por qué? Porque desde que tengo memoria es lo que aprendí a comer. Amén. Yo crecí con una abuelita que era muy comerciante. Amén. Mi abuela mataba cerdo o cuche, como dicen allá, o chancho. Amén. Ella compraba y vendía mariscos, camarón, todo lo relacionado con los mariscos. Compraba leche. Recuerdo que don Chepón le llegaba a llegar de aquellos cumbos de metal, de lata, donde llevaban la leche antes en carreta de huella y se la llegaba a dejar a mi abuelita en la madrugada, no sé qué horas eran, 4 o 5 de la mañana, y de ahí mi abuelita le echaba unas pastillas, y esas pastillas, no me acuerdo, ¿cómo es que le llamaban a esas pastillas? De cuajo, de pastillas de cuajo, y luego ella hacía requesón, hacía queso, hacía crema, bueno, de todo eso. Recuerdo que echaba esas cosas en unas mantas y después las estaban apretando y salía todo aquello, y total que esas cosas me encantan porque las vi desde niño, ¿no? Y son parte de mi cultura. Entonces cuando el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, eso quiere decir que si nosotros caminamos a la par de Él, si estamos cerca de Él, vamos a aprender de Él. Y así como yo aprendí de mi abuelita a comer queso, aprendí de mi abuelita a comer crema, aprendí de mi mamá a comer plátano frito, aprendí de mi mamá a comer pupusas de queso porque eran las que le encantaban y le encantan a ella. Aprendí a mi mamá a comer arroz con ese caldito que ella le ponía al pollo, que ella le decía pollo guisado, y a veces no me logro entender porque en diferentes partes del Salvador le llaman de diferentes formas esa comida, pero me gustan esas cosas porque es lo que aprendí de mi mamá. Es lo que aprendí de mi abuela, es lo que aprendí de mi familia. Entonces, en el Señor es lógico que si nosotros vamos a estar acompañados del Señor, es lógico que una de las cosas centrales que tenemos que aprender de Él es la santidad. Amén. Es decir, yo no puedo estar a la par del Señor y no ser santo. No puedo pretender amar a Dios y ser un impío. No puedo pretender amar a Dios y no gustarme las cosas de Dios. Es decir, para el Señor la santidad, amados hermanos, es un eje central. La santidad es lo que Él es lo que Él representa. Y yo no puedo estar o querer o pretender estar a la par o servirle a Él y creer que la santidad es un tema tabú. Es como que yo me avergonzara de las pupusas, pues.
Es como que yo me avergonzara de los punches o me avergonzara de los cuches. ¿Y cómo me voy a olvidar cuando mi tío Manuel destazaba los chanchos, pues? Si yo estuve ahí. ¿Y cómo me voy a olvidar cuando veía a mi abuelita comprar sacos de maicillo y tirárselo a los cerdos? Los compraba chiquititos y ella los criaba. Y yo recuerdo cómo aquellos animales se revolcaban en el lodo. Hasta escucho el revolcándose en el lodo. Amén. Y después entendí, por eso es que les llaman cerdos. Por cochinos, les dicen cochinos. Porque les gusta revolcarse en el lodo. Bueno, ustedes saben que a los cerdos les gusta comer hasta, bueno, ni les voy a decir eso, pues, porque no quiero que vayan después a decir no me gusta la comida, la carne de cerdo más. Amén. Entonces, ¿cómo yo me voy a avergonzar de eso si eso es lo que soy? ¿Y cómo voy a creer que el tema de la santidad es un tema tabú cuando yo digo que soy un cristiano? Si yo soy un hombre de fe, si yo soy un hombre que cree en el Evangelio, una de las primeras cosas que yo tengo que entender es que soy llamado a la santidad. No puedo pretender ser un hombre de fe y no vivir en santidad y odiar la santidad y creer que la santidad va a ofender a otro hombre o a otra mujer de fe. Este es un tema que nosotros no lo podemos esconder porque es un tema que como cristianos es lo que somos llamados a hacer. Es lo que somos llamados a hacer. En la década, muchos de ustedes todavía no habían nacido, pero en la década de los años 60 y 70 en particular, muchos salvadoreños comenzaron a emigrar a los Estados Unidos. Y yo recuerdo una particularidad, y es que a aquellos salvadoreños, hombres y mujeres, que en la década de los 70 los deportaban, llegaban hablando allá como que eran mexicanos. Hizo muy famoso aquello que, ¿y qué es eso? Es un cuche, vos ya no te acordás. No conocían a los cuches, no conocían a los punches, no conocían a los cangrejos. No conocían todo, pero ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Ya no conocían el atol Chuco, ya no conocían el atol Dulce, ya no conocían los Ujustes, ya no conocían nada de eso. Y cuando yo recién llegué a este país, yo siempre estuve pendiente los primeros años pensando cuándo se me iba a comenzar a olvidar el idioma. Teniendo cuidado para que no me fuera a cambiar el acento. Tremenda bayuncada, tremenda bayuncada. Entonces, ¿qué es lo que hacían estas personas? Llegaban acá y renegaban de quién eran. Se avergonzaban de quiénes eran o de dónde venían. Que la iglesia del Señor niegue el tema de la santidad es negar la presencia de Dios en la iglesia. Es negar la presencia de Dios en la familia. Es negar la presencia de Dios en la vida personal de cada uno de nosotros. Si somos hombres y mujeres de fe, somos llamados sin tapujos a ser santos. Somos llamados a buscar la santidad del Señor. Este es un punto que lo necesitamos entender. Porque escrito está, Primera de Pedro 1, verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esa no es una petición, eso es una orden, eso es un mandamiento. Al igual que el Señor les dijo en el gran mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ese es un mandamiento, ese es el gran mandamiento. También el mandamiento de que somos llamados a ser santos es parte de toda esa ecuación. En Primera de Pedro capítulo 12, están ahí, ¿verdad? Vea lo que dice el versículo 9, en el nombre del Señor Jesús. Mas vosotros sois, cuando dice vosotros está hablando de la iglesia. Cuando dice vosotros está hablando de nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, los miembros de la realeza
o los miembros de la familia real de cualquiera que sea el país. Inglaterra tiene familia real, España, los países europeos tienen familia real, los países árabes también tienen familias reales. Los miembros de las familias reales se consideran que ellos son de sangre azul. ¿Saben ustedes que la sangre humana adentro de nuestro cuerpo, en nuestras venas, adentro de nuestro cuerpo, saben ustedes que es azul? La de todos, se convierte en roja cuando sale del cuerpo. Usted ve la sangre roja afuera del cuerpo, pero adentro la sangre realmente es azul. Pero ellos, queriéndose sentir superiores a todos los demás, dicen, nosotros somos de sangre azul. Alcurnia. Somos un linaje escogido, pero miren lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que toda la iglesia, y la iglesia está compuesta por lo más vil del mundo. La iglesia no está compuesta por los reyes y las reinas de la tierra o la gente dinero de la tierra, no. Dice la Escritura que de lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Eso quiere decir que la iglesia está compuesta por gente que en su pasado fue vil. Nos incluye a todos nosotros. Entonces, dice el apóstol en 1 de Pedro capítulo 2 y verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, es decir, fuimos viles cuando Él nos encontró en el mundo, pero una vez que venimos a Él, esa vileza fue transformada en linaje escogido. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Mire lo que dice ahí, nación santa. La iglesia es una nación. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vean qué cosa más hermosa. Hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Pero en la luz tenemos que practicar ¿qué? La santidad. Ahora, yo sé que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros quizás no entendamos exactamente qué es ese tema de la santidad. ¿Qué es la santidad? Voy a tratar de explicarles de una forma así sencilla. La santidad es la perfecta pureza de Dios. Dios es puro. Cuando se dice que la Virgen, hablando de la Virgen María, cuando se dice que la Virgen es o era inmaculada, se da a entender con esa palabra inmaculada que no había sido tocada por hombre alguno, varón alguno. Y que era santa en el sentido que estaba separada para Dios. Entonces, cuando hablamos de la perfecta santidad, es la perfecta pureza de Dios, porque Dios no tiene mancha alguna de pecado. En Dios no hay pecado, en Dios no hay injusticia, no hay suciedad, no hay mal pensamiento, no hay emoción pecaminosa de ningún tipo. La palabra de Dios se refiere a Dios como el Santo de Israel. Y se refiere a Dios como el Santo de Israel porque la santidad es el verdadero carácter de Dios. Inmaculado, sin pecado, sin suciedad alguna. Amén. En ese sentido, Dios es perfecto porque no tiene ningún defecto ni tampoco ningún error. Dios es perfecto y es perfectamente santo. Nosotros somos imperfectos porque tenemos errores, tenemos fallas en nuestra vida. No siempre estamos a la altura de lo que deberíamos de estar, pero aquí viene la pregunta, si Dios es santo porque es perfecto, ¿cómo podemos nosotros ser santos si somos imperfectos? Entonces,
El pecado no existe en su santa presencia. Cuando allá en el monte Sinaí se le apareció a un hombre de 80 años en una zarza ardiente, a aquel hombre llamado Moisés, mientras pastoreaba sus ovejas. Desde la zarza ardiente, el Señor le habló a Moisés y le dijo: Moisés, quítate la sandalia, porque la tierra que pisas, ¿tierra qué? Santa. Tierra santa es. Es decir que no solamente es Él santo, sino que en todo lugar en donde su santa presencia se encuentra, ese lugar también es santo. Amén. Y todo aquello que está dedicado a Él también es santificado en Él. La razón por la que nosotros, siendo imperfectos, podemos ser encontrados santos, no es por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe. Es decir, no es por nada que yo pueda hacer o que usted pueda hacer, sino es más bien por su santa presencia en mí. De eso es lo que habló el profeta Joel, cuando dijo: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Capítulo 2, Joel, verso 28. Amén. Y vuestros hijos, ¿qué? Profetizarán. Vuestros ancianos, ¿qué? Van a tener sueños, van a tener visiones. Y eso se manifestó, ¿cuánto? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 4, cuando de repente, estando en el aposento alto, viendo un viento recio que llenó toda la casa, y se posó sobre cada uno de ellos como lenguas de fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas según que el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquellos 120 originales fueron santificados. ¿Por qué? Por el fuego de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Entonces nosotros en sí, por nuestra propia cuenta, no podemos santificarnos. Es la palabra de Dios. Por ejemplo, en estos momentos la palabra de Dios nos está santificando, porque nos está purificando, nos está limpiando. Entonces, el pecado no existe en su santa presencia. De ahí que solamente aquello que es sagrado puede acercarse o permanecer en la presencia de Dios. Vengan al libro de los Hebreos conmigo. Amén. Libro de los Hebreos. Y vea usted lo que dice aquí la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12. Me dicen amén cuando estemos ahí. Vea lo que dice, que Hebreos 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Relata el profeta Isaías que en una ocasión se encontró frente a la presencia del Señor. Y él relata cómo vio el trono de Dios y cómo habló a Dios mismo. Y relata y dice que era cubierto por querubines y da todo el detalle de la visión que él tuvo. Pero luego, cuando el profeta Isaías se percató que estaba delante de la presencia del trono de Dios, el profeta Isaías exclama y dice: ay, Dios mío, soy hombre muerto, porque han visto mis ojos al Rey de Israel, y yo soy un hombre de pecado, perteneciente a un pueblo lleno de pecado. Entonces dice la palabra que el Señor envió al ángel para que le tocara los labios y para que le limpiara su pecado. Porque ningún tipo de pecado puede permanecer delante de la presencia del Señor. La santidad de Dios la describe precisamente el profeta Isaías en el capítulo 33, la describe como un fuego brillante. La santidad de Dios, el profeta Isaías la describe como un fuego poderoso, como un fuego que limpia, como un fuego que purifica. Amén. Usted sabe que si usted tiene oro, por ejemplo, y quiere purificar ese oro, lo va a meter al fuego, a la llama. Porque el fuego quita todas las impurezas y deja solamente lo puro.
Entonces el profeta Isaías es uno de los profetas que describe la santidad de Dios como ese fuego de pureza, que santifica y que limpia y que destruye todo el pecado. Nadie, absolutamente nadie, ningún ser humano podrá jamás tener la santidad de Dios. Pero cuando estamos hablando de lo humano, no estamos hablando del tipo de pureza y de santidad de Dios. Estamos hablando de otro tipo de santidad, debido a nuestro estado pecaminoso. Un estado que, a decir verdad, en honor a la verdad, ninguno de nosotros ha escogido. Para comenzar, ninguno de nosotros escogió nacer. Muchas veces los padres, cuando vienen los hijos, dicen, a los hijos les llaman accidente. Ah, fue un accidente. Por accidente nació este barrigón. No, si este orejón ni lo estábamos esperando de ahí, ¿por qué? Un accidente pasó. Otras veces los padres se ponen de acuerdo y dicen, tengamos otro bebé. Y buscan hasta que el Señor les manda el bebé. Entonces, nosotros los seres humanos no podemos, no tenemos la capacidad de tener o de ser o de experimentar el tipo de santidad de Dios, porque Dios se santifica a Él mismo. Amén. Dios no ha sido creado, Dios es. Dios no existe, Dios es. Nosotros hemos sido creados y existimos en este universo finito, con la esperanza de llegar a ese universo infinito. El universo de lo mortal es un universo finito, el universo de lo eterno es un universo inmortal o eterno. Amén. Entonces, nadie, ningún ser humano puede tener la santidad de Dios, pero existe otro tipo de santidad, que eso es lo que a nosotros nos incumbe. Amén. Y ese otro tipo de santidad es cuando un hombre, cuando una mujer, cuando una persona humana escoge dedicar su vida totalmente a Dios. Y cuando ese hombre, cuando esa mujer escoge o escogen dedicar su vida a Dios, entonces están escogiendo ser santificados. Están escogiendo apartarse del mundo. Amén. Ahora, cuando el Señor Jesús estuvo acá en la tierra, nos mostró la santidad de Dios y nos mostró la santidad humana también. Nos dio el ejemplo. A los discípulos les dijo él, ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Entonces, ¿qué significa esa palabra de santidad? La palabra santidad tiene su raíz en la palabra santo, que significa apartado. Entonces, nosotros podemos ser santificados o convertirnos en un pueblo santo cuando nos apartamos. ¿Nos apartamos de qué? Cuando nos apartamos del pecado. Cuando nos apartamos del mundo. Cuando tenemos cuidado con todo aquello que dejamos entrar a nuestra mente. Cuando tenemos cuidado con las emociones que entran en el corazón. Cuando mantenemos guardia, cuando nos mantenemos firmes, cuando buscamos de Dios. Entonces nosotros podemos santificarnos cuando nos apartamos del pecado, cuando nos consagramos en la iglesia del Señor, cuando somos hombres y mujeres dedicados a las cosas de Dios. Cuando nuestra conciencia no nos acusa de culpa, cuando no hay culpabilidad martillando nuestra vida, entonces estamos siendo santificados para el Señor. Amén. Cuando nos consagramos y nos convertimos en algo sagrado. Por ejemplo, este micrófono. Este micrófono es un objeto inánime. Inánime significa que no tiene vida. Pero este aparato que no tiene vida, por el simple hecho de estar acá en la iglesia, está al servicio de las cosas de Dios y este aparato inánime está santificado. Yo no puedo
y no debo bajo ninguna circunstancia tomar este aparato inanimado y sacarlo de la iglesia y llevarlo para hablar en una fiesta mundana. No puedo utilizarlo y no debo utilizarlo en nada absolutamente que ofenda a Dios, porque es un aparato que ha sido santificado. Esta mesa es un instrumento que ha sido santificado. Esta mesa está apartada para Dios. Esta mesa ha sido dedicada para que sostenga la Biblia, para que sostenga la palabra de Dios, para que nos permita compartir como lo que estamos haciendo ahora mismo. Pero no puedo bajo ninguna circunstancia sacar esta mesa y llevarla a participar en una fiesta de pecado o en una fiesta del mundo. Ahora, si este aparato inanimado es santificado, si esta mesa, un instrumento inanimado, es santificado, este templo ha sido santificado. Aquí en este templo nosotros no podemos celebrar fiestas paganas. No debemos de prestarnos para que sea utilizado para cosas que ofendan a Dios. Entonces, si las cosas inanimadas son apartadas o santificadas para Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nuestro cuerpo? ¿Cuánto más nuestra mente? ¿Cuánto más nuestro espíritu? ¿Cuánto más nuestra alma? La santidad no es algo tabú. La santidad es algo de lo que debemos de estar hablando todos los días. Todos los días. La iglesia es llamada a ser un pueblo santo. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del Señor, la iglesia está apartada del mundo. Apartada implica no que vive en otro mundo, implica que no vive de acuerdo a las normas del mundo. En el mundo es normal tomar alcohol, en la iglesia es pecado tomar alcohol. En el mundo es normal mentir, en la iglesia es pecado mentir. En el mundo es normal que un hombre y una mujer se conozcan hoy en una barra y se vayan a dormir y tengan relaciones sexuales y practiquen el adulterio o la fornicación. Eso es normal, son dos personas adultas, dice el mundo. Pero en la iglesia, practicar la fornicación o practicar el adulterio, eso es pecado. En el mundo la homosexualidad es de lo más normal, porque las personas tienen derecho a vivir su propia sexualidad. Tienen derecho a cambiarse el nombre, tienen derecho a cortarse o a cambiarse sus órganos genitales en el mundo. Pero en la iglesia la palabra de Dios dice, eso es abominación a Jehová. Porque la iglesia es llamada a separarse de los códigos de vida del mundo. Nosotros tenemos que tener un estilo de vida diferente. Y es por eso que en la iglesia el modelo de vida no debe de ser el modelo del mundo. El modelo de vida debe de ser el modelo del cielo, el modelo del Señor. Como predicador del evangelio, como pastor de esta iglesia, o estar en el ministerio durante todos estos años, una de las cosas más frustrantes es que buena parte de la congregación no quiere vivir conforme a las normas del evangelio del Señor, quieren vivir conforme al modelo del mundo. Y quieren hacer las cosas que hace el mundo. Quieren hacer las celebraciones del mundo. Y no solo las celebraciones del mundo, celebrarlas como el mundo las celebra. No le digan al pastor, ya sabemos cuál va a ser la respuesta del pastor. No le digan al pastor, solo hagámoslo, no le digamos. Es mejor pedir perdón, dicen algunos, que pedir permiso. Nosotros no debemos de pensar, ni debemos actuar, no debemos de comportarnos como la gente del mundo. Porque el mundo no está santificado, la iglesia del Señor está santificada. Es un modelo totalmente diferente. Gloria a Dios. Yo nací y crecí en El Salvador.
Ser salvadoreño es parte de quien yo soy. Ser latinoamericano es parte de quien yo soy. Yo no soy anglosajón. Yo no soy anglosajón. Yo no soy árabe. Ayer llamaba a una compañía para hacer unas órdenes. Lo traté de hacer en línea, pero no pude, y como me falló, me decía, llame a este, me dio el número y llamé. Y me respondió una mujer, una persona, no sé de qué edad, porque uno a veces se engaña con la voz, pero era una mujer. Y durante la conversación ella me hizo algunas preguntas. Me preguntó mi nombre, me preguntó mi apellido. Y cuando le dije mi apellido, me pregunta y me dice, disculpe, me dice una pregunta personal, ¿es usted filipino? Y le digo yo, ¿por qué me pregunta? Por su apellido, me dice, porque en la zona donde yo soy ese apellido es común. Ah, mire, eso es nuevo para mí. Mire, desafortunadamente no soy filipino, pero me siento muy honrado porque usted piense que soy filipino, porque asumo que usted es filipina. Y me dice, sí, me dice, yo soy de la Filipina. Ah, le digo yo, felicidades. No nací en las Filipinas, nací en El Salvador. Y yo me siento orgulloso de ser salvadoreño. Muy a pesar de que el que todavía es presidente de Estados Unidos dijo que era un hoyo de estiércol, pero ese es problema de él, no es problema mío. Yo sé que no es así. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Pero de la misma forma que me siento orgulloso de ser quien soy, como latinoamericano, no solamente como salvadoreño, porque al final nuestras experiencias son las mismas. La experiencia de un salvadoreño es la misma que de un guatemalteco. Es la misma que de un hondureño, que de un nicaragüense, que de un mexicano. Es la misma que la de un peruano, que la de un boliviano, es la misma. Y aquí en los Estados Unidos eso queda demostrado, porque aquí en los Estados Unidos somos todos inmigrantes. Somos todos mojados, somos todos latinos. No importa dónde nació, aquí no importa dónde nació. Amén. Mucha gente ignorante en este país piensa que el idioma es nuestra ciudadanía. No entienden que tenemos diferentes culturas, que tenemos diferentes formas de pensar o de hacer y hasta de comer. No entienden eso. Pero todas esas cosas no nos hacen más débiles, todas esas cosas enriquecen la vida de todos nosotros. Cuando comenzamos a tocar el tema de las culturas, eso nos enriquece, no nos empobrece. Ahora, que 500 años atrás nos robaron toda esa riqueza, esa es otra historia. Pero esa riqueza continúa siendo de nosotros. Ahora, de la misma manera que no nos avergonzamos de ser quienes realmente somos, no deberíamos de avergonzarnos de ser cristianos. Y ser cristianos implica ser un pueblo santo, implica ser un pueblo apartado, implica ser un pueblo que no se va a involucrar con las cosas del mundo. Implica que somos un pueblo que no se va a dedicar a ofender a Dios, a aquel a quien pretende adorar y a quien pretende servir. Implica que el objeto de mi culto se va a convertir en el objeto de mi vida. Si yo amo a mi esposa, es obvio que voy a buscar no engañarla. Es obvio que voy a buscar agradarla. Es obvio que voy a buscar protegerla. Es obvio que voy a buscar estar bien con ella. Si yo amo al Señor, es obvio que voy a buscar santificarme. Y en ese sentido, la palabra santificar implica voy a buscar apartarme del pecado. ¿Qué me dice la palabra? Amad a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que Él espera de mí para que yo me santifique? Me dice, no mienta. Cada vez que yo escojo no mentir, estoy escogiendo santificarme. Estoy escogiendo santificarme. Miren, ciertamente el mundo detesta la verdad. ¿Por qué tuve yo tantos problemas políticos en El Salvador?
Y problemas con la gente religiosa también. Porque la palabra de Dios me dice que no debo de mentir. La palabra de Dios me dice que no debo de mentir. Cuando el FMLN estaba en el poder, hicieron un contrato con Radio Cadena Mi Gente, la radio que yo dirigía en aquel momento, de $15,000 al mes, porque les diera un espacio. Se les vendió un espacio de 4 horas de lunes a viernes, de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Y dije, está bien, ese espacio está reservado, $15,000 al mes, está bien. En ese espacio de 4 horas, de 6 de la tarde a 10 de la noche, era el espacio de ellos y ellos podían decir lo que ellos quisieran decir. Ese no era espacio de Radio Cadena Mi Gente, era espacio del FMLN. Pero ¿qué pasó? Como desde el gobierno le mentían a la población, desde el gobierno protegían a gente sin vergüenza, como el entonces presidente Mauricio Funes, ellos escogieron protegerlo a capa y espada. Entonces, ¿qué pasó? Que durante la transmisión del día, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, los micrófonos de Radio Cadena estaban abiertos, la población llamaba a la radio y pasaban diciendo lo que dijo fulano y lo que dijo fulano es mentira, es mentira, es mentira, y el pueblo los contradecía. Entonces, lo que decían en la noche no encajaba con lo que el pueblo decía durante todo el día. Entonces un día me llamaron y me dijeron, mire, esto no está funcionando. Por supuesto, el apóstol Pablo dice que de una misma fuente no puede salir agua sucia y agua limpia. O sale agua sucia o sale agua limpia. Entonces me dijeron, si usted quiere que sigamos con este trato, tiene que cerrarle los micrófonos a la gente. Porque de otra manera no podemos seguir con este trato. Lo que la gente estaba diciendo era verdad. ¿Puedo yo callarle la boca a la verdad? ¿Puedo yo cubrir con un dedo el sol? ¿Puedo yo negarme o tratar de esconder la verdad? No. No, si soy un hombre que ha escogido servir a Dios. Porque si soy un hombre que ha escogido servir a Dios, tengo que ser un hombre que va a abrazar la verdad, no va a huir de la verdad. Cualquiera que ese abrazo represente, cualquiera que sea el precio que darle un abrazo a la verdad traiga consigo. Yo sabía que abrazar la verdad eventualmente iba a significar tener que cerrar a Radio Cadena Mi Gente porque no iba a haber manera de sostenerlo. Como 2 meses duró ese trato y se acabó. Ahora, si nosotros nos vamos a santificar en la verdad, es importante que entendamos esto. Escúcheme lo que acabo de decir. Si vamos a escoger ser santificados en la verdad, vamos a tener problemas con el mundo. Si vamos a escoger ser santificados en el amor, vamos a tener problemas en el mundo. Si vamos a escoger ser hombres y mujeres de carácter, como Jesús el Señor lo pide, vuestro hablar sea sí o no, vamos a tener problemas con el mundo, porque el mundo está lleno de gente sin carácter. Cuando una persona es sinvergüenza es porque no tiene carácter. Cuando una persona es corrupta es porque no tiene carácter. Cuando una persona miente es porque no tiene carácter. Cuando una persona roba, engaña, manipula, es porque no tiene carácter. Y el mundo, principalmente aquellos que lo dirigen, son gente sin carácter. Y cuando nosotros, como pueblo de Dios, escogemos ser hombres y mujeres de carácter, tenemos que amarrarnos las faldas y los pantalones, porque vamos a tener que enfrentarnos a ese mundo sin carácter. Por eso, el Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis tribulación,
Porque la santidad no tiene absolutamente nada que ver con la oscuridad. La verdad no tiene nada que ver con la mentira. El amor no tiene nada que ver con el odio. La falta de carácter no tiene nada que ver con el carácter que Dios espera de nosotros. No mienta. Cuando usted miente, está fallando a la santidad. Cuando usted engaña, está fallando a la santidad. Cuando usted manipula, cuando usted se presta para el engaño y para la mentira, cuando usted no tiene la capacidad de hacer lo que usted sabe que usted tiene que hacer, usted está escogiendo fallarle a la santidad. Cuando a Dios haces promesas, cúmplela. Porque Dios no se complace con los insensatos. Mejor es que no prometas y no cumplas que prometas y no cumplas. Yo escojo llenarme de santidad cuando escojo abrazar la verdad. Cuando escojo no mentir. Hay muchas veces que otros quieren obligarnos a mentir por ellos. No mienta. Hace muchos años entendí que el trabajo que yo hago es un trabajo en el cual tengo que aceptar que le voy a caer mal a las personas. Si yo no estoy dispuesto a caerle mal a las personas, es mejor que me quite de este lugar. Porque no puedo decirle que sí a todo. Porque muchas de las cosas que nosotros muchas veces queremos hacer son cosas que ofenden a Dios. Yo no quiero ofender a Dios. Porque en su palabra Él me ordena a que debo de ser santo porque Él es santo. Mi forma de vestir no me la va a dictar el mundo. Mi forma de cortarme el cabello no me la va a dictar el mundo. Si yo me voy a poner maquillaje o me voy a quitar maquillaje, no me lo va a dictar el mundo. Me lo va a dictar el Espíritu de Dios en mi vida. Me lo va a dictar el Espíritu del Señor en mi mente. Nada ni nadie debe de tener el poder para manipularme. Y no le debo de dar ese permiso a nadie. La señora Eleanor Roosevelt, esposa de Franklin Delano Roosevelt, él ha sido el único hombre que ha sido presidente en 3 periodos de Estados Unidos. Y ella en una ocasión dijo, yo jamás le voy a dar permiso a nadie para que me haga sentir mal. Tenemos una iglesia que le da permiso a todo el mundo de cómo vivir su vida. ¿Y por qué vive usted así? Ah, porque fulano de tal quiere que yo viva así. ¿Y por qué se viste así? Ah, es que porque fulano de tal se viste así. Es más, de alguna ocasión le he preguntado a un padre de familia, ¿y por qué permite que su hija se vista así y vaya de esa manera vestida así a la escuela? Ay, hermano, es que usted viera la presión en esas escuelas. Si yo ya tuve hijas, y tengo hijas chiquitas, y ya tengo hijas mujeres, y las mandé a la escuela, y siempre estuve pendiente que no se vistieran como se viste el mundo, siempre estuve pendiente que se vistieran como Dios manda. Hoy que son adultas pueden hacer con su vida lo que quieran, pero mientras estaban bajo mi tutela, era mi responsabilidad, al igual que es la suya. Mientras sus hijos estén bajo su tutela, es responsabilidad suya, porque a usted le va a reclamar el Señor. Hasta que esos niños crezcan y hagan su propia vida, usted es responsable por ello. Lo mismo pasa acá en la iglesia. Lo mismo pasa acá en la iglesia.
Muchas veces nos quedamos cortos de las expectativas del Señor. Nos quedamos cortos. Y muchas veces yo no le voy a negar, yo no le voy a negar. Muchas veces yo callo y no callo porque deba de callar. Callo porque ya lo dije 1 y 1 millón de veces y seguimos haciendo la vida como a nosotros nos da la gana. Pero al final tiene que usted tener claro, le va a llamar a cuenta al Señor. Porque Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y los hombres vamos a tener que dar cuenta de todas las cosas que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Hayan esto sido buenas o hayan esto sido malas. ¿Usted cree que las excusas van a tener algún lugar frente al Altísimo? Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, todas esas cosas las deberíamos de evitar. Entonces, la santidad implica hacer santo a alguien. ¿Y cómo se hace santa una persona? Cuando aplica los mandamientos divinos a su vida. Cuando escucha la voz de Dios. Cuando le pregunta al Señor. Cuando las normas de vida suyas son las normas que el Evangelio pide y exige. Entonces nosotros somos santificados cuando nos dedicamos al Señor. Cada vez que yo les digo a ustedes, hermanos, les amo, estoy santificando mi vida. En El Salvador, a través de Radio Cadena Mi Gente, durante más de una década de años, a toda la población que me escuchó, siempre le dije, les envío matatadas de abrazos. Porque cada vez que yo enviaba una matatada de abrazos, estaba santificando mi vida. Cuando me negué a aceptar la corrupción, estaba santificando mi vida. Cuando me negué a mentirle a la gente, estaba santificando mi vida. En estos momentos que les estoy hablando, lo que les estoy hablando, estoy santificando mi vida. Todo el mundo allá afuera, cómo insultan a los pastores, ¿verdad? Los pastores son unos ladrones, son unos sinvergüenzas. Yo no voy a meter la mano al fuego por los pastores, porque ciertamente yo mismo conozco pastores sinvergüenzas. Aquí en Norfolk hay uno. Ciertamente conozco a pastores sinvergüenzas, a gente que me da vergüenza que lleven ese título y que estén engañando y robándole a la gente. Pero les puedo decir con una conciencia limpia, yo no tengo de qué avergonzarme. Ni les estoy robando un solo centavo a ustedes. Y cuando yo asumo esa actitud, ¿qué estoy haciendo? Estoy santificando mi vida. No tengo necesidad de engañarlos, no tengo necesidad de mentirles a ustedes. Entiendo que mi trabajo, como les decía hace un rato, no es caerles bien. Mi trabajo es amarles. A lo mejor en el camino se van a molestar, se van a enojar conmigo en más de alguna ocasión. Tengo hijas adultas que hoy de adultas me han reclamado cuando ellas eran niñas. Mis 2 hijas que viven aquí, una de ellas me ha reclamado que amaba más a la otra. No es cierto. A mí me pegabas más y a ella nunca le pegabas. No es cierto. Pero esa es la imagen que ella tenía. Tuvimos una conversación larga. Al final le pedí perdón y le dije, mira hija, perdóname, porque la verdad es que uno de adulto estaba viviendo en el mundo de adulto y el mundo de adulto es bien complicado.
Es un mundo con muchas responsabilidades. Uno no vive en el mundo de niño. Cuando uno es niño, uno solo está pensando en jugar al escondelero, al ladrón librado, a la mica, jugar chibola, jugar puzunga. Ese era mi mundo de niño. Los niños de hoy están ocupados en las tablets y qué sé yo, tantas cosas. Muy separado del mundo de los adultos. Pero al final, ¿de qué se trata? Se trata de que nos santifiquemos. Se trata de que nos amemos, se trata de que nos perdonemos, se trata de que nos corrijamos. La palabra del Señor dice que debemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros por amor a Cristo. La palabra de Dios habla que debemos de perdonarnos los unos a otros por amor a Cristo. La palabra también habla que debemos de corregirnos los unos a los otros. Por amor a Cristo debemos de corregirnos, debemos de escuchar consejo. Amén. ¿Por qué? Porque así como aquel que nos llamó es santo, nosotros también somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Yo les confieso algo en relación a las redes sociales. El beneficio que yo le veo a las redes sociales es la posibilidad de poder llegar con el mensaje del Evangelio a muchas personas. Pero si yo no hiciera el trabajo que hago, yo no tendría redes sociales. Porque es un mundo de perdición. Es un mundo de una perdedera de tiempo, hermanos. Y es un mundo que la mayoría de cosas que se publican o son mentiras o son vanas. Eso pesado en más de alguna ocasión. La posibilidad de cerrar mis cuentas y olvidarme de las redes sociales. Por todas las cosas que salen ahí, hermano. La gente piensa que tiene la libertad de insultar y decir lo que le da la gana a la hora que le da la gana. A veces abro la cuenta de Facebook, por ejemplo, y lo primero que sale ahí es un insulto que alguien le pegó a alguien. Peligroso. Eso no abona absolutamente nada a mi santidad. Imagínense que la palabra del Señor prohíbe que su iglesia utilice palabras obscenas. No me es permitido ser malcriado. No me es permitido utilizar palabras obscenas en contra de nadie. Entonces, cuando yo escojo no ser malcriado, estoy escogiendo santificarme porque esa es la voluntad de Dios. Pero si cada vez que abro las redes sociales lo que me aparece es un insulto de alguien en contra de alguien, algunas veces me han insultado hasta a mí, ven como eso no abona a mi santidad o a todo aquello que debe de ser nuestro objeto de culto. Entonces, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de irnos corrigiendo de una manera permanente y de irle poniendo muros a nuestra vida, qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer. Muchas veces creemos que nadie se va a dar cuenta y mire, eso es contrario a lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que no hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Entonces, el mundo está lleno de violencia. El mundo está lleno de corrupción, de maldad, de pecado. Los seres humanos están llenos de violencia los unos contra los otros. Y yo sé, como les decía al principio de esta disertación, que hablar del tema de la santidad es hablar de un tema tabú, que no se debe de tocar. Porque la santidad en el mundo solamente es aplicada a las imágenes de madera y a las imágenes de yeso. Las imágenes talladas con figura de hombre o de animal, esos son los santos en el mundo. Pero el Señor no es a eso a lo que llama santo. Entonces cuando el Señor dice ser santo porque yo soy santo, lo que Él está diciendo es, ustedes como iglesia, como creyentes, tienen que apartarse del pecado.
y ser santificados en mi palabra. ¿A través de qué? A través de la obediencia. Entonces, dicho de otra manera, el Señor nos pide que nos apartemos todos del pecado, que nos separemos del pecado, que no seamos parte en ninguna manera de todo aquello que ofende a Dios. Él nos está pidiendo santidad, no nos está pidiendo nada que no sea difícil. Si antes usted era borracho, ya no sea borracho. Apártese del alcoholismo, eso lo santifica. Si antes usaba cocaína o droga, ya no lo haga. Apártese de eso, eso lo va a santificar. Si antes fumaba, ya no fume, porque su cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. ¿Cómo va a tener el Espíritu de Dios y adentro sus pulmones llenos de humo? Entonces Él dice, santifícate, es decir, deja de fumar. Deja de darle rienda suelta a los deseos de la carne. Eso es santificarse en el Señor. Apartarnos de todo aquello que nos hace daño. En 1 Corintios capítulo 10 y verso 13 dice la Escritura, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cualquiera que sea la tentación, nosotros tenemos la capacidad de soportarla y de alejarnos de ella. Entonces, Él pide que nosotros seamos perfectos como Él, que seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Él nos pide que busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, Él, en lo que depende de nosotros, no nos quiere empleitados con nadie. No nos quiere empleitados con nadie. Nos quiere en paz con todo el mundo. En lo que depende de nosotros. Hay gente que no quiere estar en paz con nosotros, pero ese ya no es asunto suyo. Pero usted siempre tiene que estar dispuesto a estar en paz con todos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y porque nada que no sea santo podrá ver a Dios jamás. Es por eso que cuando Él habla de sus ministros, los ministros del Señor, los siervos, las siervas del Señor, deben de ser gente santa. Los sugieres deben de ser gente santa. Los que cantan acá en el coro, en el grupo de música, deben de santificarse. Esos aparatos deben de estar santificados siempre. Siempre. El templo debe de estar santificado. La comida que preparamos, debemos de santificarnos para prepararla. El pueblo la debe de consumir con acción de gracias en santidad. Nuestras ofrendas, todo lo financiero que damos a la iglesia es algo santo, debe de ser santificado, apartado para la obra de Dios. Absolutamente todo. Amén. Entonces, los evangelistas deben de ser santos. Los maestros deben de ser santos. Amén. Ninguna cosa que no sea santa, es decir, ninguna cosa que no esté consagrada, puede jamás agradar al Señor. Entonces, ser santo implica estar consagrado a. Yo pienso y creo que la iglesia del Señor es la que debería de gobernar al mundo. Esa es mi opinión. Esa es mi forma de interpretar la Biblia. Que los presidentes y los reyes de las naciones deberían de ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Que deberían de gobernar a las naciones con la santidad del Señor. Es decir, yo creo que un hombre o una mujer de Dios debería de ser el presidente de Estados Unidos, o de México, o de Guatemala, o de El Salvador, o de cualquiera que sea nuestros países. ¿Me explico? Porque yo creo que para eso somos llamados, para ser gobernadores de las naciones. Así lo expresa la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que un hombre o una mujer de Dios que llegara a gobernar a una nación, la va a llenar de religión esa nación. No. Estamos diciendo que un hombre, que una mujer que llegue a gobernar a una nación, va a tener un pacto preestablecido con Dios que no le va a mentir a ese pueblo.
que no le va a robar a ese pueblo, que no va a manipular a ese pueblo, que no va a engañar a ese pueblo. De eso es que estamos hablando. De eso es que estamos hablando. Entonces nosotros como familia, si somos un pueblo santo, nuestras familias deben de ser santificadas. Es decir, no debe de haber engaño entre el esposo y la esposa. No debe de haber manipulación entre la pareja. No debe de haber abuso para con los hijos. Hijos, respetad a vuestros padres. Pero en el sentido que los padres deben de amar también a sus hijos. ¿Y cuál es el amor? Que los padres dejen que sus hijos hagan lo que les dé la gana. No, eso no es amor. Eso no es amor, eso es odiar a los hijos. O dejarlos que los padres sean manipulados, porque hay hijos que son bien manipuladores de los padres. Las niñas más que todo, ay papá, ya se meten a darle besitos y para que se le olvide y ya salen con lo de la suya. Ay, como yo amo a mi hija, la voy a dejar hacer lo que la... No. Tiene que muchas veces atreverse a caerle mal a sus hijos. Así como Dios mismo se atreve a caernos mal a nosotros. La palabra del Señor no cambia. Diga, no cambia. No cambia, no cambia. Amén. Dios pide santidad. Dios pide santidad. Bendito sea el Señor. Vengan al libro de Zacarías conmigo. Vamos a ir cerrando ahí. Zacarías. Es ya casi al final del Antiguo Testamento. Zacarías 14. Me dicen amén cuando estemos ahí. Vea lo que nos dice la palabra de Dios. El versículo 20, Zacarías 14 y versículo 20. En adelante, en el nombre del Señor Jesús, estamos ahí. En aquel día estará grabado, preste atención a lo que dice la palabra. En aquel día, hablando del tiempo futuro, estará grabado sobre las campanillas ¿de quién? De los caballos. Vea lo que dice ahí, santidad a Jehová. Hermano, los caballos van a tener que ser santos. Y si los caballos van a tener santos, ¿cómo es que el hermano Fermín no tiene que ser santo? ¿Cómo es que Alejandrita no tiene que ser santa? ¿Cómo es que el hermano George no tiene que ser santo? ¿Cómo es que el hermano Moisés puede cerrarle la puerta a la santidad? Si los caballos van a ser santos, la iglesia está llamada a ser santa. Punto. Punto. No a ser inmunda. Si la iglesia quiere ser inmunda, puede serlo, pero que no diga que es la iglesia de Jesús. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Consagrada significa apartada. Las ollas, los utensilios, las mesas, la casa a Jehová es apartada y es consagrada y es santificada. Y de la misma manera, si las cosas como la olla, como un perol, como un tenedor, como un cántaro es santificado, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Si una cosa inanimada tiene que ser consagrada para estar delante de la presencia del Señor, cuánto más nosotros, si es que de verdad anhelamos estar delante de la presencia del Señor. Ignorantemente la gente canta, me voy con Él. Y viviendo vidas llenas de mugre, viviendo vidas de mentira,
vidas de traición, vidas de chismes, vidas de fornicación, vidas de adulterio, vidas de homosexualidad, vidas de carnalidad, vidas de banalidad, y están cantando me voy con él. Eso no es cierto. El pueblo que se va a ir con él es un pueblo apartado, es un pueblo santificado, es un pueblo limpio, es un pueblo consagrado. Todo lo demás es pura mentira. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. No habrá más mercader, es decir, no habrá más pecado. No habrá más mentira, no habrá más manipulación, no habrá más engaño, no habrá más de debilidad, no habrá más que decimos una cosa y hacemos otra. Si usted es de las personas que hace una cosa y hace otra, eso se llama hipocresía. Y la hipocresía es lo opuesto de la santidad. Convirtámonos en los hombres y en las mujeres que Dios quiere que seamos. El concepto de la santidad no es un concepto astral o de otro mundo. Es un concepto que tiene que ver directamente con el carácter que Dios quiere que forjemos en nuestras vidas. Hablemos verdad los unos a los otros. Si usted no puede hacer algo, diga, hermano, no puedo hacer esto. Si no quiere hacerlo, diga, no lo puedo hacer porque no lo quiero hacer y ya. No diga, déjame pensarlo, no diga, voy a ver qué pasa. No. Comprometámonos con el Señor. El Señor bendiga sus vidas y el Señor bendiga también a todos nuestros hermanos que han estado con nosotros. Me regalan un aplauso.